Cuenta en el libro de Filemón. Es una carta del apóstol Pablo dirigida a este hombre, a este valiente, a un creyente de la época que tenía mucho en común con nosotros. Y por eso cuando la estudiamos en casa junto a mi familia, yo me quedé pensando y dije, mis hermanos tienen que escuchar esto. Ellos tienen que saber que Dios piensa y obra de manera tan misteriosa que no podemos entenderle. Hay veces que puedes entender lo que Dios está haciendo, pero otras veces se te escabulle y no alcanzas a entender hacia dónde Dios te está llevando o de la manera que te está llevando. Voy a sacarme este yogi. Sé que el Señor hoy nos va a hablar. Y esto comienza en el verso 4 del libro de Filemón y dice así: gracias doy a mi Dios siempre y hago mención de ti en mis oraciones. Este es un hombre que está recordando a otro y que está llevando a cabo algo que seguramente le prometió antes, cuando le conoció, cuando le habló del Señor, y probablemente le haya dicho: ¿sabes qué? Cuenta con mi oración. Yo estaré continuamente tomando tu nombre y lo pondré en mis oraciones. Por eso vuelve a repetirle, haciéndose la idea de que se necesita que alguien ore por ti, siempre. Ahora, yo no sé cuántos estarán orando por ti. No sé cuántas personas han orado para que tú conocieras a Cristo, pero estoy seguro que más de alguien en alguna de sus oraciones clamó, incluso lloró por ti. Estoy seguro que algo tiene que haber sucedido que movió el corazón de Dios para insistir con un llamado al cual muchas veces nosotros nos negamos a escuchar. Porque es cierto, no todos vinimos corriendo al Señor. Algunos tuvimos que ser muy atraídos por Él. Algunos tuvimos que experimentar cosas fuertes ligadas a la misma muerte para venir al Señor, para entender de que eres de carne y hueso y de que no eres un superhombre, de que no eres una supermujer. Para entender eso, Dios tuvo que llevarte muchas veces al límite. Por eso es habitual hoy en día escuchar a muchos decir: yo no quiero nada con la vida, yo me quiero matar, yo no quiero existir. Es porque lo han intentado en sus fuerzas, y cuando ya se agotan sus fuerzas, como no quieren creer en aquel que los está llamando, deciden tomar un camino que no es el mejor camino. Sin embargo, Pablo está diciendo: Filemón, yo doy gracias a Dios y me acuerdo siempre de ti en mis oraciones. Desde que me enteré de tu fe y del amor que profesas a nuestro Señor Jesús y a todos los santos, desde que supe que tú eras especial, que tú eras una mujer distinta, un hombre distinto, si lo vemos en nuestro tiempo. ¿Eres tú, soy yo, alguien distinto? ¿Alguien que pueda provocar de que otro esté orando por ti? Porque si alguno de ustedes está orando por mí, significa que algo puedo provocar, mucho, poco, mínimo, pero algo. Si alguien está orando por ti, es porque algo provocaste en su vida. Tal vez lo marcaste en algún momento, marcaste a esa persona y ahora te lleva en sus oraciones. Pero es necesario que alguien esté orando por alguien. Amén. Amén. No solamente dice por tu fe, sino también de la manera en que profesas tu fe hacia los santos. Es decir, hay muestras de lo que tú haces con otros santos, con otros hermanos. No es que solamente tú eres una persona que de boca dice te amo, sino que he sabido que tú lo demuestras, que tú lo haces. Oiga, qué hermoso es que alguien te diga: sabes que me gusta tu fe, me gusta cómo eres, me gusta cuando me hablas. Qué bueno cuando alguien se acerca y te dice: no he recibido algo de Dios para mí.
A veces tendrás algo, otras veces dirás, la verdad es que solo puedo decirte, ten fe y espera. Pero que haya alguien necesitando de tu palabra, de tu consejo. Verso 6 dice, que la comunión de tu fe fructifique en hechos. Que la comunión de tu fe, esa fe que tienes unida, pero que se haga notar con hechos. Mira qué importante esto. Vivimos en un mundo donde muchos dicen que son o católicos, o que son adventistas, o que son cualquier tipo de religión. Pero aquí Pablo está diciendo, lo importante no es qué religión eres, sino cómo profesas tu fe. Si hay hechos que respalden lo que tú crees. De eso está hablando Pablo. No está diciendo, dime cuál es tu nombre, cuál es el nombre de tu religión para yo ponerla en alto. Está diciendo, dime cómo son tus obras para yo levantarte y decir, he allí un hombre de Dios o una mujer de Dios. Hechos, frutos dignos. Luego dice el 7, porque tenemos gran gozo y ánimo, porque las entrañas de los santos han sido confortadas por tu amor. Está diciendo, porque tú has sido alguien eficiente para el que ha necesitado. Las entrañas de los santos han sido reconfortadas por ti. ¿Alguna vez alguien te ha dicho a ti, sabes que tú eres de tanta bendición para mi vida? Si nadie te lo ha dicho, preocúpate. Debería haber por lo menos una persona, por lo menos alguien, uno que te diga, ¿sabes qué? Me gusta cuando estoy contigo porque me hablas cosas lindas, siento como si no fueras tú que me hablas. Que alguien te diga eso significa que tus poros están destilando la unción de Dios. Amén. El poder de Dios. Amén. Y que alguien está viendo a Cristo en ti. Qué tremendo. Es decir, no soy palabra solamente. Lo que hago también comprueba en quien he creído. Veamos el verso 8. Es por eso que aunque tengo gran libertad en el Cristo para ordenarte las cosas justas, te suplico encarecidamente por amor, yo Pablo, siendo un anciano, como tú sabes, y ahora también prisionero por causa de Jesucristo. Está diciendo, yo tengo autoridad sobre ti como anciano de la iglesia, pero no quiero imponerte algo. No quiero obligarte a algo. Filemón, lo que yo quiero es suplicarte que hagas algo. Como cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Quiero pedirte un favor. Y tú dices, ya, pero dime luego qué, de qué se trata, de plata, de qué. No, pero espera un poco, pero dime de qué. Es que es importante, es que es grande el favor que te va a pedir. Y usted inmediatamente está pensando, se tratará de 10,000 pesos, de 20,000, de 30, de 100. Pero no siempre lo que alguien quiere pedirte tiene que ver con dinero. Hay cosas que son mucho más profundas que el dinero, mucho más profundas. Y a veces cerramos la puerta pensando que es eso lo que nos van a pedir. Y hay personas que están buscando solamente palabra de Dios, alguien que los levante. Este es un hombre que asume su condición de autoridad sobre la iglesia, pero aún así se atreve a humillarse para decir, te suplico. ¿Dónde queda la arrogancia del hombre y la mujer cuando está frente a Cristo? ¿Dónde queda? En el piso. Te das cuenta que en realidad, ¿quién eres tú? Te suplico pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, quien en otro tiempo no te fue de utilidad, pero ahora nos es muy útil tanto a ti como a mí, y te lo he enviado. Recíbelo por tanto como a mi propio hijo engendrado, porque yo deseaba haberlo retenido conmigo para que me hubiera servido en lugar de ti en las cadenas por causa del evangelio, pero no quise hacer nada sin habértelo consultado, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad.
mira qué importante es esto. Que lo que tú vayas a hacer, lo que yo te he suplicado, que llegue a ser más que una orden de un anciano, llegue a ser de tu propia voluntad, de tu propio corazón. Yo te voy a contar algún extracto de esta palabra. Onésimo fue un hombre que había sido esclavo y fue esclavo de un creyente de la época llamado Filemón. Este hombre tenía una condición social bastante mejor, por lo tanto, aún así fue alcanzado por el evangelio. Que alguien diría, los ricos no pueden alcanzar el reino, pero esta persona en esa condición también le fue presentado Cristo y lo aceptó. Dice que tenía personas que le servían. Entre esos esclavos había uno que se llamaba Onésimo. Onésimo disfrutó de los atributos que tiene alguien que tiene un amo, un jefe que es creyente. Es decir, este ya no era un jefe déspota que lo mandaba y que lo castigaba como harían otros. Este es un jefe que, por ser cristiano, por ser creyente de la época, logró entender que aunque Onésimo era un esclavo comprado por precio, por dinero, había también aceptado la misma fe. Por lo tanto, Filemón tuvo que empezar a verlo como un hermano en la fe. Y eso trajo más de algún conflicto, te lo aseguro. Cuando mantienes cierta distancia como jefe y con tus trabajadores, lo puedes notar. Parece que todos corren y se mueven muy bien como un reloj, pero cuando hay una cercanía o cuando notan una especie de debilidad en ti, es que suele ocurrir que se te van por encima, ¿cierto? Y te pasan a llevar, o ya no te respetan, o ya no infundes el mismo temor que antes, porque te volviste muy cercano, muy amigo, o muy amiga si eres mujer. Filemón tuvo que aceptar de que a este hombre ya no podía tratarlo más como un simple esclavo, sino tener ciertas actitudes dignas de alguien que ha conocido a Cristo. Y esto es un ejemplo de lo que nos va a pasar hoy en día y de lo que nos ha pasado. Tener que mantener la actitud de buen creyente frente a algunos que por ahí hasta se pueden aprovechar de que tu carácter ahora es más suave. ¡Au! No sabía que eras creyente. Sí, soy creyente. ¿Y hace cuántos años? 10 años. Ah, ya. Entonces ahora esa persona te va a recordar todo el tiempo que eres creyente. Y cuando te vea muy enojada, muy enojado, te va a decir, oye, recuerda que tú eres creyente. Y te van a tirar la Biblia por la cabeza para que te acuerdes. Y entonces cuando quieras obrar de alguna manera, porque eres el jefe, porque eres una autoridad en un trabajo, en un colegio, donde sea que te muevas, estas personas van a hacer uso de la información que tienen para sacar un provecho. Onésimo fue un hombre de esos, que tomó la mano de su amo y que no lo hizo bien, que se aprovechó hasta cierto punto y, como quien dice, no salió por la puerta de Filemón, su amo, sino que salió por la ventana. Las vueltas de la vida pudieron provocar de que este hombre, que estaba cuidado bajo techo, bajo el alero de un creyente que lo guardaba, que lo protegía, ahora ya no estaba, porque decidió tomar esa libertad que le daba su amo, decidió tomar la confianza que le daba su amo, y dejó a su amo y se fue. ¿Sabe a dónde fue a parar? Cuando dejó a su amo. ¿A dónde llegamos todos cuando dejamos a Cristo? Volvemos a la sequedad, volvemos a la basura, volvemos al egocentrismo, volvemos al egoísmo. Algunos podemos volver a la misma basura, alcohol, drogas y etcétera. Este hombre, ¿sabe a dónde fue a dar? Aún teniendo un techo y una fe cara, está orando junto a Pablo. ¿Acaso no dejó a Cristo? ¿Acaso no dejó su fe? ¿Acaso no dejó el evangelio? ¿Acaso no traicionó a su propio amo? Mis hermanos,
el prejuicio que se puede levantar cuando un hermano en la fe cae puede ser más grande que cualquier cosa. Y podemos tomar determinaciones, decisiones, incluso hacerle la cruz a alguien, pensando que esa persona no merece misericordia, porque ya recibió en su tiempo y no lo aprovechó. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Pablo? Que Pablo puso su mirada en Onésimo, se dirigió a él y le presentó un evangelio y le presentó también la capacidad del Padre de perdonarle por lo que había hecho. ¿Por qué Pablo, siendo espiritual, no vio que este era un hombre traidor, un hombre que se había aprovechado de su amo? Porque Pablo no estaba en la carne, él estaba en la cárcel, pero estaba en el espíritu. Él no dijo: aquí viene un perdido que no tiene derecho a salvación. Él dijo: aquí viene una oveja descarriada que hay que volver a tomar y volverla a meter en el redil. ¿Cuántas personas aquí alrededor habrán conocido de Cristo, estuvieron participando y habrán dejado también al Señor por otras cosas, por otra vida, por otros eventos más importantes que el evento de estar buscando a Dios 3 veces a la semana, orando, cantando? Creo que hay cosas que todavía como iglesia tenemos que aprender. Las personas allá afuera, muchos de ellos ya conocieron de Jesús, ya les fue presentado el evangelio, pero todavía Dios les sigue llamando porque les ama. Y nuestra oración debe ser como la oración de Pablo: seguir orando por aquellos, aun que hayan pasado 10 años, y probablemente ves a aquella persona y tú dices, por sus actos, por sus hechos, por su manera de vestirse, por su manera de hablar, quizás ya no hay oportunidad, ya se perdió su momento. Pero si Pablo hubiese pensado eso de Onésimo, entonces no estaríamos predicando de un hombre que conoció a Cristo y que se dio cuenta de que no basta con decir yo soy creyente, sino que tienes que ser procesado y aceptar tu proceso. Pablo le dice: te voy a meter en problemas. Estoy parafraseando esto. Te voy a pedir un favor, te voy a suplicar que hagas algo. Filemón no estaba preparado para lo que iba a escuchar. Filemón seguramente quería escuchar algo de Pablo. Tal vez me pida que vaya a tal iglesia, tal vez me pida que les predique esto a los hermanos, pero lo que quería pedirle Pablo es: tienes que volver a recibir a Onésimo en tu casa como si fuera tu familia. Esto tiene que haber golpeado el corazón de Filemón, porque cuando alguien nos falla, no te queda un grato aroma, no te queda una rica sensación. Podemos decir: yo estoy dispuesto a perdonar al que me traicionó, pero ahora de lejitos, que ni se acerque. Y lo que está haciendo Pablo es decir: él te falló, él te negó, te abandonó, te traicionó, pero ¿sabes qué? Quiero suplicarte que lo recibas como familiar. Dígame si esto no es poner en aprieto a alguien. Que a mí me digan que mi peor enemigo ha conocido a Cristo y que ahora debo recibirlo en casa y debo sentarme a la mesa con él y compartir un tecito. ¿Usted cree que a alguien no le pasó eso cuando se sentó a la mesa y estaba Pablo, sentado también? ¿Usted piensa que alguien no se comió el pan diciendo: sentado en la misma mesa de este delincuente, de este asesino? Pablo entendía desde muy cerca lo que se siente ser menospreciado porque fallaste. Que alguien tenga un prejuicio de ti porque te equivocaste, porque lo hiciste mal y dejaste algo que era muy bueno. Iglesia,
el Señor dice que va a traer a las ovejas perdidas de la casa. Y la noticia es esta para ti y para mí. Las ovejas perdidas, todas, son ovejas que traicionaron la fe. Que traicionaron a alguno de ustedes. Que me traicionaron a mí. Y Dios me dice, quiero que recibas a las ovejas perdidas. Así tiene que haberlo sentido también Filemón. En mi casa, sí, Pablo, si yo lo había perdonado, pero que me lo traigas a la casa. Más encima, Pablo le dice, mira, tú te debes incluso por completo a mí, le dice Pablo. Es decir, saca todas las jinetas, se las pone encima. Tú te debes a mí, Filemón. Por lo tanto, te suplico, recíbelo en tu casa, cuida de él, ministralo, como si fuera un hijo engendrado por mí, es decir, como si fuera legítimo. Dios, eso es lo que quiere hacer de ti. Lo que quiere decirte es eso. Recibe al que ha fallado. Si Dios lo trae de vuelta, recíbelos y acéptalos como hijos legítimos. Cuando Pablo dice como un hijo engendrado, está diciendo como si fuera un hijo legítimo. Dios, cuando quiere llamarnos, nos llama como a hijos legítimos y nos pone delante de su trono para alabarnos, para limpiarnos, para abrazarnos y ofrecernos lo mismo que habíamos perdido o que habíamos rechazado en nuestra propia voluntad. Es decir, aún sabiendo el bien y el mal, muchos de nosotros hemos escogido el mal. Y allá afuera está lleno de personas que, sabiendo el bien y el mal, y que habiendo conocido de verdad un impacto con Cristo Jesús, aún así lo dejaron por diferentes circunstancias, pero abandonaron a Dios. Quiero decirte, iglesia, que no solamente el que se va a la droga, al alcohol y vuelve a su basura en ese tipo de cosas es un traidor. Tú y yo también podríamos ser perfectos traidores. Solo basta con que quitemos a Dios del centro. Solo basta con que comencemos a pensar más en nosotros que en Él, y con eso estamos a la deriva de perdernos una vez más. En la misma figa donde está el alcohólico, el drogadicto que no quiso cambiar, estarán también los creyentes que fueron solamente creyentes de labios, pero no de hechos. ¿Crees que Dios te perdonó? ¿Crees que Dios te perdonó? Es una pregunta. ¿Crees que Dios te perdonó? Porque si lo crees, también debes perdonar a los que vendrán. Una campaña aquí fuera es para llamar a muchos. Es para poner en la conciencia de alguien. Es para refrescar palabras que Dios pudo haber entregado años atrás y que ahora venimos a traer a la memoria. Tenemos que tener la fe, la esperanza de que algo está sucediendo en esta villa. De que alguien va a venir y va a recordar que un día conoció a Cristo, que un día estuvo con Él y que es tiempo de volver. El peor creyente no es el que falla. No es el que falla y se va. Porque aunque estuviese lleno de basura, si Dios puso promesa sobre él o sobre ella, de la misma basura lo sacará y lo traerá en su momento. El peor es aquel que dice: yo estoy bien, yo estoy a cuenta con Dios, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo estoy aquí, yo estoy allí, pero en su corazón está duro, está frío, está cerrado. Pero en su corazón todavía no sabe amar, no puede experimentar ese tipo de cosas. Ese es el peor. ¿Y por qué digo peor? ¿Sabe por qué?
Porque si estando dentro del horno aún no te derrites, ¿qué más podría pasarte? Por último, podemos pensar que el que se fue será alcanzado cuando recuerde el amor que Dios le dio. Cuando se dé cuenta lo mal que lo está pasando como el hijo pródigo y se acuerde de la casa de su padre, volverá. Pero es terrible que haya alguien que todavía esté dentro de la casa del padre y no sienta la pasión ni el amor por el padre. A veces hay muchos que están fuera y todas las noches lloran porque se acuerdan que dejaron a Dios, porque se acuerdan que un día les sirvieron y se miran a sí mismos y se ven tan sucios o sucias esas mujeres que dicen: no, Dios no merece que yo vaya a ensuciar, lo hice tan mal, lo traicioné, no le pagué bien a Dios. No, ese está siendo más humilde que muchos de los que pueden estar dentro diciendo: yo no soy tan pecador como aquel. ¿Qué vas a hacer con tus prejuicios, iglesia? ¿Qué harás con tus prejuicios? Porque los que Dios va a llamar no son santos, no son personas perfectas. Llegarán personas con muchas dificultades, llegarán personas manchadas, otros llegarán torturados por Satanás, llenos de heridas, de dolor. Algunos llegarán con desconfianza, con amargura, con resentimientos. ¿Qué es lo que haremos? Pablo le dice a Filemón: tienes que recibirlo. Verso 15 dice: porque tal vez también por esa razón se apartó por un tiempo, para que lo recibas para siempre. Es decir, Dios permitió todo lo que pasó con Onésimo, aunque te dejó y aunque tú te sentiste traicionado. Dios permitió todo eso y lo hizo para que un día, cuando Él vuelva para estar contigo para siempre. Traiga a la memoria a cuántos usted ha conocido que han dejado al Señor, que usted incluso ha llegado a decir: seguramente no eran hijos. ¿Cómo se fueron? Si se fueron porque no eran hijos, a lo mejor eran hijos del diablo. A veces se levantan prejuicios frente a personas, pero yo te aseguro que el único que sabe la verdad al respecto es Dios, el que escudriña los corazones. Y que si no estamos abiertos a la posibilidad de que Dios los traiga de vuelta, entonces nuestra mirada no va a ser la mejor mirada cuando le veamos volver. La mirada de aquel hijo que siempre pensó: yo he hecho las cosas bien. Estoy hablando del hermano del hijo pródigo. La mirada de él no fue la mejor mirada. No saltó en dos pies diciendo: ahí viene mi hermano de vuelta. Y es porque cuando creemos que hacemos las cosas bien, pareciera que a veces hasta hay cierto placer en aquellos que lo hacen mal, porque nos hacen destacar. ¿Cómo puede ser la mente de un creyente muchas veces tan retorcida? ¿Es posible esto? Por supuesto que es posible. Estamos dentro de un cuerpo y nuestra manera pensante muchas veces tiene más conexión con los pensamientos y el actuar de este mundo que con los de Cristo mismo. Pero el Señor está llamando a muchos Onésimos, y aún en la misma cárcel y donde sea que ellos estén, Él va a llevar un comunicador de buenas noticias. ¿Cuál fue la buena noticia para Onésimo? No es que volvería a la casa de Filemón. La buena noticia es cuando se encontró con Pablo y Pablo le dijo: ¿sabes qué, Onésimo? Solo basta con que tú te arrepientas, con que tú vuelvas a reconsiderar las cosas que hiciste mal y te humilles delante del Señor, y Él te vuelve a tomar como un hijo. Esa fue la mejor noticia. Porque cuando alguien hace lo malo, cuando se equivoca, muchas veces lo que quiere es huir, escapar.
alejarse. Y se ve algún creyente que viene por una vereda, se cambia a la otra, porque se siente mal. Algo adentro lo está acusando continuamente. Prefiere huir. Yo quiero invitarte que cuando veas eso, que atravieses a la otra vereda. Y si se cruza para allá, crúzate la otra también. Asegúrate de que él sepa que Dios le sigue amando. Asegúrate. Asegúrate de que sus pecados, lo que haya hecho, no son suficientes como para que se sienta condenado y que está destinado a un lugar de tormento. Que mientras haya vida, mientras haya aliento en sus pulmones, todavía puede volver al Señor. Cámbiate de vereda las veces que sea necesario. Pero al de saber aquel que está equivocado y que piensa lo mejor es mantenerme alejado de los hermanos de la fe porque yo traicioné al Señor, hazle saber que Dios no está enojado. Dile que Dios lo extraña, que Dios lo llama a casa otra vez, que Dios le dice: hay una familia, si tú vuelves haremos fiesta. El hermano del hijo pródigo debería haber saltado por fin. Mi querido hermano llegó, se dio cuenta que la había embarrado, se dio cuenta, pero está en casa. Sin embargo, no se puso alegre, se entristeció. Tenemos que llegar a una escena, a un vínculo tan hermoso que podamos estar anhelando que alguien vuelva aunque yo pierda mi protagonismo. Es decir, si viene, y lo digo en mi caso, si viene alguien que dejó al Señor, pero el Señor lo está llamando y el Señor me dice, no lo menosprecies. Y que si en mi mente el enemigo me dice, pero es que Él hizo esto, es que Él te falló, Él te ha fallado más que yo. El Señor me está diciendo, no lo menosprecies, porque yo soy el que limpia. Pedro tenía un problema, y era que no quería llevar el evangelio a todas las personas. Él quería hacer un filtro. Él quería llevar las buenas nuevas a los que pensaba que tenían un buen corazón, a los más sensibles, a los que eran más cercanos a Él. Y Dios en una visión le muestra un lienzo donde están todos los animales que la cultura judía no permite que comas por la Torá. Pedro no entendía la visión, ver tantos animales que para ellos eran animales horribles, intocables, animales casi malditos. Sin embargo, escucha una voz que le dice, mata y come. Pero Señor, si tú sabes que según nuestra ley, nuestra cultura, no nos está permitido comer ciertos animales. Dios le estaba hablando de que tenía que dejar de clasificar a las personas, quiénes serían salvos y quiénes no. Lo que antes para ti estaba prohibido tiene que ver con alimentos, esa es la lección. Lo que ahora te estoy mostrando son vidas, son almas, son situaciones, son vidas, son destrucción, son gente enferma, gente abandonada. No compares eso con esos animales que puedes mantenerte sin comerlos si tú quieres. Pero en cuanto a aquellos gentiles, ellos también deben escuchar las buenas nuevas. Remover los prejuicios que tenemos es un trabajo al cual Dios nos manda. Ahora, ¿cuántas veces estarías dispuesto a soportar a alguien que viene a la iglesia, se va y vuelve? ¿Cuántas veces considerarías que ya es un abuso, que ya es una burla? ¿Cuántas veces? Deberías pensar cuántas veces tú también le has fallado a Él. Y Él te sigue considerando su hijo o su hija. Y cada vez que vienes, el Señor vuelve a sonreír. Cada vez que vuelves, vuelve a sonreír. Ese es el amor correcto. Mi hermana, el Señor hoy está alegre porque usted está aquí. Mi hermano Miguel, el Señor está alegre porque tú estás aquí. Está alegre Él.
Él se alegra porque sabe que hay cosas que son difíciles de vencer, que no se puede hacer solo. Y muchos toman decisión de: soy un problema para todos, mejor me quedo lejos para no molestar a nadie, ser una carga para alguien. Mas Dios te dice: es que yo quiero tomar tus cargas para que puedas andar más ligero. Yo quiero quitar tus problemas. Yo quiero volver a decirte que hay esperanza. Es verdad que el mal ha aumentado por todas partes, sí, es verdad. Pero también la gracia de Dios seguirá aumentando. ¿Por causa de quiénes? De los que un día conocieron a Cristo, conocieron la verdad, la veracidad de su palabra y se alejaron porque fueron débiles o porque vieron algo que no estaban preparados para ver, porque escucharon algo que no estaban preparados para escuchar. Pero tu destino y el destino de los que salgan por cualquier razón de una iglesia no es quedarte fuera. Tu destino es volver a la casa del Padre. Tal vez no volverás a la misma iglesia, al mismo lugar, pero volverás donde el Señor te llame. Y nadie debe poner el dedo sobre aquel que está volviendo a casa. Hay que recordar que la casa es del Padre. Parece que este hermano del hijo pródigo no había pensado de que el que estaba volviendo a la casa del Padre. No era su casa. Familia, ¿cuántos onésimos has conocido? ¿Cuántos traidores has conocido? ¿Cuántos que sabes que conocieron la verdad y luego se apartaron porque el mundo fue atractivo? ¿Qué será? ¿Los dejamos abandonados? ¿Oramos para que nunca más vuelvan? Señor, y que se queden allá bien lejos. Cuando alguien te cuente de alguien que conoció a Cristo y hoy en día está afuera, jamás te alegres, jamás digas qué bueno. Siempre debemos pensar: Señor, ten misericordia, tráelo de vuelta. Decirle al Señor: ya, Señor, ¿qué te cuesta? Así como muchas veces el hijo quiere convencer a la mamá o al papá para algo y se pone bien catete y fundido, ¿cierto? Y manipulador. Así deberíamos ser con papá. Ya, pues papá, ¿qué te cuesta? Si yo sé que falló, si sé que mintió, si sé que sí, 3 veces, 10 veces, ya, 10 veces sí, pero ¿qué te cuesta, Señor? Ten misericordia. Mira, piensa en su esposa, piensa en sus hijos, piensa en su familia, en su casa, Señor. Eso es lo que estaba haciendo Abraham cuando Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra. Abraham está pensando: pero ¿y si hay algunos poquitos que sí son buenos, que sí se salvan? Dios insistía con algo, pero Abraham en su corazón decía: pero es que a lo mejor hay 50, una vez hay 50. Y si Dios decía: es que no hay 50, pero entonces puede que hayan 40. Cuando alguien deja al Señor para irse a las cosas del mundo, nosotros debemos seguir diciendo: Señor, tráelo otra vez, tráele de vuelta, Señor. Cuando alguien te dice: pero es que ya no va a cambiar, Señor, tú eres el Dios de cambios. Tú nos creaste. Señor, ten misericordia. Porque aunque esa persona que conoció a Dios allá afuera se vea que está feliz, yo te aseguro que no está feliz. Los que ya han degustado de Dios, de la mesa de Dios, de los favores de Dios y de la presencia de Dios, saben que puedes alejarte de la iglesia y puedes estar haciendo muchas cosas, pero aún allí estás recordando quién es tu Padre y te sientes incómodo. ¿Por qué razón los que han sido creyentes terminan más enviciados que antes? ¿Por qué terminan más borrachos que antes? ¿Sabes por qué? Porque lo que están intentando hacer es olvidar a Dios. Y piensan que así, de esa manera, van a calmar su conciencia, que les dice: vuélvete al Padre, este no es tu mundo. Él te marcó, Él te
escogió. Tú tienes que estar con tu familia. Entonces, como ellos sienten que no hay oportunidad, prefieren hundirse y al final terminan consumiendo más droga y bebiendo más de lo que antes bebían, pensando quizás así pueda olvidar de que un día conocí a Dios y que lo traicioné, que lo dejé. Los que tienen un llamado, una carga por el Evangelio, por predicarle a las personas, deben mirar a los que están fuera como a hijos de Dios. Que sea Dios el que te diga: Él no es mi hijo. Pero no seas tú el que decida quién es hijo y quién no. Verso 21 dice: te he escrito porque confío en que me obedecerás, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es decir, no solo vas a recibir a Onésimo, sino que sé que tú, por tu corazón que tienes, lo vas a amar, lo vas a perdonar, lo vas a cuidar otra vez. A la vez, prepárame también alojamiento, porque confío en que por sus oraciones les seré concedido. Porque confío que si ustedes siguen orando, seré puesto en libertad de esta cárcel en donde estoy. Por favor, iglesia, cierra tus ojitos. Y quiero